Dentro de After podemos trabajar con distintos tipos de archivos y una ventaja de ello es que podemos utilizarlos de otros programas de Adobe donde podemos crear gráficos y luego importarlos dentro de After y animarlos. Vamos a ver cómo importar y las distintas opciones al momento de importar un archivo de Photoshop. En la carpeta que han descargado para esta unidad, donde tienen los elementos para seguirme, que si la abren les va a abrir Photoshop y les va a mostrar el archivo con todas sus capas y las carpetas donde está creado. Esto representa una gran ventaja, ya que podemos o tenemos distintas opciones al momento de importar un archivo de After creado en Photoshop. Entonces, volvamos a nuestro programa, hacemos doble clic, vamos a importar el archivo de Photoshop. Asegúrense de que no esté seleccionado como una secuencia, le damos clic en importar. Y nos va a salir este primer cuadro de diálogo, donde tenemos tres opciones: material de archivo, composición y composición, conservar tamaños de capa. Veamos cuáles son las diferencias. Vamos a elegir ahora material de archivo y luego tenemos otras opciones: capas fusionadas o elegir capa. Podríamos elegir alguna de todas las capas y solo importar esa capa. Es decir, que no necesita que desde Photoshop creemos o exportemos con un solo elemento. Si tenemos varios elementos y sabemos cuál, elegir una capa específica. Por ahora vamos a dejar capas fusionadas y material de archivo. Cuando hacemos clic en aceptar, van a ver que nos importa con el icono de Photoshop. Voy a crear una nueva composición. Vamos a dejar las mismas opciones que teníamos del último momento que creamos. Y ahora, cuando yo importo o arrastro esta composición, van a ver que tenemos un archivo PSD, pero las únicas opciones que tenemos, como cualquier archivo, es, por ejemplo, si presionamos S de escala, podemos cambiar la escala, pero no podemos modificar los elementos dentro. Esto es así porque cuando elegimos material de archivo, nos une todas las capas, nos hace un archivo solo, con una sola capa de video, y es lo que finalmente tenemos. Veamos cuál es la diferencia con el otro modo de exportar un archivo PSD de Photoshop. Voy a hacer doble clic, voy a elegir Photoshop, importar, y ahora cuando me salen estas opciones, composición y composición, conservar tamaños de capa, son básicamente iguales. Así que voy a elegir conservar tamaños de capa. Y luego nos da estilo de capa editables o fusionar estilos de capa en el material de archivo. También soporta, por ejemplo, algunos efectos que le hemos dado en Photoshop, una sombra, por decir un ejemplo. Podemos mantenerlo y luego modificar eso, incluso dentro de After, modificar parámetros de propiedades en Photoshop. Vamos a dejar ahora entonces estilo de capas editables, aceptar, y van a ver que ahora nos creó este archivo Photoshop con una composición y a su vez tenemos una carpeta que nos crea con todas las capas, y las carpetas a su vez tienen un icono de composiciones, todas las capas que forman nuestro archivo de Photoshop. Y vamos a ver qué pasa cuando entramos dentro de Photoshop, esta composición que nos creó. Voy a hacer doble clic, me va a abrir la composición y voy a tener capas donde podríamos, por ejemplo, animar o eliminar esta parte. Digamos, ese texto no quiero que se ve y vamos a animar, por ejemplo, la entrada de últimos videos. Vamos a hacer P de posición, lo voy a sacar ahí. Creamos un archivo clave, avanzo unos frames y lo vamos a poner aquí. Y también tenemos composiciones dentro de esta composición que responden a carpetas. Si entro aquí dentro de estas composiciones, entonces vamos a su vez ver otros archivos que podemos modificar y otras composiciones en las cuales, si vuelvo a entrar, también tengo archivos que puedo modificar. Voy a volver al archivo de Photoshop y vamos a
animar directamente o animar solamente esto como si fuera un solo elemento. Entonces esta composición vamos a animarla también de posición, la vamos a sacar hacia un costado. Ahí está. Entonces aquí creamos un fotograma clave, avanzo unos segundos y lo vamos a ubicar en el lugar donde estaba, por ahí. Hago clic fuera y ahora van a ver que tenemos, por ejemplo, se anima últimos videos y el otro ingreso. Como conclusión, cuando importamos un archivo de Photoshop tenemos dos opciones. Uno, nos importa una sola capa que no podemos modificar, es decir, nos comprime todas las capas que tenía el archivo en Photoshop. Y la otra opción nos va a crear una composición y a su vez nos importa una carpeta con las distintas capas y ahí vamos a mantener las capas e incluso algún efecto aplicado en Photoshop. No todos funcionan, que luego podríamos, si queremos, animar los elementos o trabajar, eliminar los elementos separados.